Buenas tardes a todos. Autoridades presentes, estimados colegas y estudiantes que nos acompañan. La Dirección General de Educación Superior les da la cordial bienvenida a la presentación del número 5 de la revista Educación, Formación e Investigación en homenaje a Eduardo Remedi. En esta oportunidad saludamos especialmente a los institutos de formación docente que están participando de esta transmisión del evento vía streaming y a los miembros del Departamento de Investigaciones Educativas de México con quienes compartimos este homenaje. Eduardo Remedi fue un importante pedagogo que nació en Córdoba y consolidó su formación académica en México. Su reciente fallecimiento nos llevó a recordar su labor, es decir, a volver a pasar por el corazón su trayectoria como maestro, pensador y amigo. En esta reunión que nos convoca, llevaremos a cabo un diálogo entre docentes e investigadores allegados a él. Así, pretendemos homenajear su potente recorrido y al mismo tiempo queremos subrayar el valor del proyecto editorial de la revista EFI, en tanto ámbito de intercambio y socialización de saberes entre los distintos miembros de la comunidad educativa, local, nacional e internacional. En esta ocasión contamos con la presencia, y agradecemos, por supuesto, su presencia en este evento, a Claudio Sosa, profesor de Práctica de la Enseñanza de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, a Marcela Pacheco, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y miembro honorable del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, al señor Juan Montserrat, secretario general de UPC, al señor Oscar Ruibal, coordinador general de UPC, a Gonzalo Gutiérrez, director del ICIEC y además autor de uno de los artículos de nuestra revista, a Silvia Ávila, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, a Zuli Miretti, secretaria adjunta de UPC, a Aurorita Caballé, secretaria de Cultura y Educación de UPC. También al inspector general de Educación Secundaria, Edgardo Calandino. También queremos agradecer la presencia de los supervisores Claudia Franco, Patricia Ontivero, Ariel Cecchini, Ernesto Olmedo, que además han colaborado muchísimo, les queremos agradecer especialmente, han colaborado muchísimo con la organización de este evento. También agradecemos la presencia de los directivos de los institutos de educación superior, a los profesores y estudiantes que nos están acompañando. Le damos también una cordial bienvenida a los directivos, docentes y estudiantes de los institutos del interior de la provincia que nos están viendo a través de streaming, y ellos son el Instituto, la Escuela Normal Superior Maestros Argentinos de Corral de Bustos, la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano de Marco Juárez, la Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo de Leones, el Instituto Superior del Profesorado Mariano Moreno de Belleville, el INESER Diego Márquez de Villa María, la Escuela Normal Superior Arturo Capdevila de La Falda, la Escuela Normal Superior República del Perú de Cruz del Eje, el Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña de Cosquín, al Instituto Superior Dr. Bernardo Hussain de Capilla del Monte, al Instituto Superior Arturo Capdevila de Cruz del Eje, al Instituto Justo José de Urquiza de Río Cuarto, al Instituto San Martín de San Francisco, al Instituto Normal Superior Nicolás Avellaneda de San Francisco y al Instituto Eduardo Lefebvre de La Boulaye. Les damos una grata bienvenida y los invitamos a participar de este evento y de disfrutar de este encuentro compartido entre todos. Anita. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento especial en el que presentamos el número 5 de la revista Educación, Formación e Investigación, revista científica, digital, dependiente de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de nuestra provincia. Mi nombre es Ana Leunda. Como miembro del área de investigación y documentación, coordino la revista EFI desde 2017, proyecto que nació en 2015. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que han hecho posible que este número salga a la luz. Muchas personas de distintos roles
han estado colaborando para que este número se concrete y queremos agradecer muchísimo. Es una pena que no tengamos tiempo para nombrar a todos, pero sepan que les agradecemos muchísimo. De manera especial agradecemos a los autores, algunos de los cuales están aquí presentes, otros están del otro lado de la pantalla, en México. Por supuesto su aporte ha sido de invaluable reconocimiento. Además deseamos subrayar el aporte de Liliana Menéndez, que nos brindó la imagen de la tapa, la artista plástica tan querida. Personalmente, esta imagen me invita a pensar en cuerpos, territorios, subjetividades, mapas adentro de un corset que se abre, Argentina y México. Por supuesto, detrás de esta interpretación está mi lectura de la imagen, mi lectura de la revista. Y es nuestra intención también invitarlos a que realicen sus propios recorridos por estas páginas, a dialogar con ellas según sus propios deseos e intereses de lectura. A continuación, tenemos el enorme agrado de presentar a quienes nos están acompañando aquí y allá, en Córdoba y en México, en este conversatorio que estamos iniciando. Desde México, el doctor Germán Álvarez Mendiola, licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Puede saludar? Es que perdimos la imagen en la pantalla grande, entonces nada más podemos adivinar un poco tu presencia en el computador de por allá. Bien. Maestro. Muchas gracias. Maestro y doctor en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas, DIE, del CINVESTAV. Desde 1990 es investigador titular en el DIE y actualmente es el jefe del departamento. En 2003 recibió el premio ANUIES por la mejor tesis de doctorado sobre educación superior. Es miembro de diversas redes, asociaciones científicas y comités editoriales. Para concretar este evento. La doctora Rosa María Torres Hernández. No está. Hola, ¿qué tal? Ellos sí nos ven. Es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinadora de la Red Latinoamericana de Posgrados en Educación CLACSO, expresidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, diplomado en Historia de la Revolución Mexicana. Participa en la sección de ensayos del número que también estamos presentando hoy. La doctora Elsie Rockwell. Bueno, qué lindo. Es doctora en Ciencias por el CINVESTAV, México, y magíster en Historia por la Universidad de Chicago. Desde 1975 es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas CINVESTAV, México. Obtuvo el Spindle Award de la American Association of Anthropology en 2013 y el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en 2008. Contribuyó a la sección homenajes también que estamos presentando, homenaje a Eduardo Remedi. La doctora Rosalba Genoveva Ramírez García. Hola. Licenciada en Sociología y doctora en Pedagogía por la UNAM. Es maestra en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, DIE CINVESTAV. Actualmente es profesora, investigadora en dicho departamento. Es miembro de la Red de Posgrados en Educación Superior, REDES, y de la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas, RIMAC. Contribuyó también a la sección Homenajes a Eduardo Remedi que estamos presentando hoy aquí. Y aquí, en Córdoba, queremos presentar con mucha alegría a la doctora Liliana Vanela.
doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Historia, profesora titular e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado como miembro del Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación, UNC. Fue directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ha sido entrevistada para este número homenaje que estamos presentando. El doctor Octavio Falconi. Sí, la cámara creo que está por allá. Porque nosotros vemos la pantalla, pero vemos está la cámara también. Bien. Esto es para que nos relajemos. Un poco de risa. Octavio Falconi es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Investigación Educativa, Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional México, profesor en Ciencias de la Educación, es coordinador del área de Educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y ejerce la docencia en la misma universidad. Y finalmente, el magíster Santiago Lucero. Es magíster en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Investigaciones Educativas, México. Licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor en distintas universidades del país y del extranjero. Fue subdirector general de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba. Actualmente es director en la Dirección General de Educación Superior. Participó como autor de la editorial del número que estamos presentando y también participó en la sección Artículos. En primer lugar, nos gustaría darle la palabra a las personas que están en México, darles la palabra a ellos. Entonces, Germán, no sé, ¿quién habías pensado que hable en primer lugar? No lo habíamos pensado. Hay muchos detalles de la logística que no lo acordamos, pero muchas gracias por esta invitación que nos han hecho para estar con ustedes en la presentación dedicada a nuestro colega y amigo Eduardo Remedi. Cuando es que recibí esta colaboración con ustedes, distintas personas del departamento recibieron con mucho entusiasmo la propuesta y muchos de ellos deseosamente de colaborar. Y ahí están algunas colaboraciones en la revista. Son diversos textos de diferente tipo, algunos textos más de carácter académico en el sentido estricto y otros más de carácter personal o vivencial, porque si algo tuvo Eduardo Remedi, y esto es algo que Santiago y Octavio lo saben muy bien, porque estuvieron acá con nosotros haciendo sus estudios, es que Eduardo Remedi era una persona que dejaba una profunda huella en lo académico y también en lo personal. Yo diría que para muchas personas más en lo personal, en lo vivencial que en lo académico, porque Eduardo Remedi no solamente fue maestro o colega de nosotros, sino tenía que ver con todas las personas que lo rodeaban. Aquí en el Cinvestav, en el DIE, con el personal administrativo, con nuestras compañeras secretarias, con los compañeros de intendencia, con todos ellos tuvo algo que ver, algo que decir, algo que escuchar. Entonces, Eduardo Remedi es una persona a la que no podemos pensar si no es en su faceta académica y en su faceta personal, pero de manera completa, porque en ese sentido Eduardo era íntegro, muy sincero, muy honesto con su forma de hacer y muy franco también. Todos nosotros gozamos y a veces sufrimos la franqueza de Eduardo. Para muchos, yo creo que para la mayoría, siempre su opinión fue muy importante y nos sirvió para pensar nuestra propia trayectoria académica y nuestra propia existencia. Yo lo conocí a Eduardo siendo muy joven, allá en el lejano 1984, cuando empecé mis estudios de maestría aquí en el DIE,
y me deslumbraron muchas cosas de él. Su manejo de los autores, por supuesto, en el curso de teoría educativa, que me hicieron ver de otra manera a Durkheim, a Berger y Luhmann, a Castoriadis, a Bourdieu y Passerón, por recordar algunos autores que él nos introdujo, siempre desde una posición muy crítica, muy cuestionadora de cuál era la realidad y cómo nos situábamos nosotros en esa realidad a partir de lo que sabíamos, de lo que podíamos entender de eso que nos rodeaba. Sorprendente también su manera de exponer a los autores. Era un maestro del gis y del pizarrón, de la tiza, tal vez dirían en Argentina, y su manera de exponer los autores con esquemas, con diagramas en el pizarrón de una manera muy rápida, muy ágil, muy amena y sobre todo muy incisiva. Y también sorprendente por su capacidad de entrar rápidamente en empatía y en interacción con las personas que lo rodeaban, por lo que decía hace un rato, su franqueza, su manera directa de ser. Entonces, desde un comienzo, Eduardo como maestro para mí significó tuvo una profunda importancia. De hecho, en la actualidad todavía cuando ocurren cosas de la vida diaria en mi trabajo, me sorprendo a mí mismo pensando, ¿qué hubiera dicho o qué hubiera hecho Eduardo ante esta otra circunstancia? Entonces, y ahí comenzó todo eso de mi conocimiento sobre Eduardo, hasta que pasado el tiempo me convertí en su colega, aunque debo confesar que nunca dejé de verlo como un profesor. Era como una especie de mi amigo grande, o como un hermano mayor al que se le tiene mucha confianza y se le puede hablar de tú y mirar a la cara, pero al mismo tiempo se le mira con mucho respeto, se le escucha con mucha atención y se toma siempre en cuenta su pensamiento. Y yo creo que todas las fases por las que yo pasé en mi relación con Eduardo Remedi, todas ellas fueron muy intensas, muy interesantes y de una profunda significación intelectual. Las últimas fases estuve más cerca de él por una razón estrictamente geográfica. Su oficina estaba enfrente de la mía y esa feliz circunstancia propició que nuestros intercambios como colegas y amigos fueran muy intensos y prácticamente de todos los días. Entonces, supe, no solamente por la lectura de sus textos, sino directamente por lo que él me platicaba, lo que estaba haciendo sobre, bueno, desde que hizo los trabajos con Sylvie Didou de universidades con estudiantes indígenas y después todo el trabajo que desarrolló junto con ella y también con Rosalba Ramírez, que nos acompaña, los trabajos que hizo sobre los científicos, la formación de científicos. Eduardo Remedi, un gran apasionado del trabajo de campo. Lo que más le gustaba, creo a él, bueno, no sé si le gustaba más la teoría que el trabajo de campo, pero estoy seguro que el trabajo de campo lo disfrutaba muchísimo, porque tenía que ver con la gente, iba con ellos, preguntaba, y si algo le gustaba a Eduardo Remedi era saber lo que le pasaba a la gente. Bueno, entonces la última fase de su vida fue para mí muy cercana, muy intensa, y lo llevo en mi recuerdo académico, insisto, intelectual y personal de amistad muy adentro. Entonces no quiero tomar mucho tiempo porque somos varios los que estamos en esta mesa y los que están allá también, pero reitero mi agradecimiento a todos ustedes, a ti especialmente, Ana Inés, con quien tuve más contacto últimamente para organizar todo esto, y realmente estoy muy satisfecho, muy contento de esta revista y por supuesto de este acto que estamos realizando ahorita. Muchas gracias. Bien, la verdad es que nuestra intención es que hablen primero ellos allá y después nosotros aquí, salvo que aparezca alguna pregunta. ¿Sí? Un abrazo a Liliana, veo ahí, y un abrazo muy especial para ella, porque ella sabe que
que acá en México se le quiere mucho y me hace recordar, y por eso voy a empezar con eso, la relevancia que tuvo la amistad de Eduardo con Dardo, ¿no? Y tuvimos la fortuna, y quiero empezar con esto, tuvimos la fortuna de una reunión que se hizo entre mexicanos y argentinos en la UBA, y después de ahí nos trasladamos algunos a Córdoba, y en esa ida a Córdoba, Dardo, con su generosidad siempre importante, igual que la de Eduardo, nos hizo recorrer todo Córdoba viendo cómo las escuelas a las cuales habían ido, los lugares en los cuales habían militado, y estuvimos en la biblioteca de los jesuitas, que es una biblioteca muy parecida a la palafoxiana de Puebla, y Dardo nos explicó a detalle, que fue una cosa muy interesante, cómo se habían trabajado, cómo habían trabajado los jesuitas en Córdoba, y cada uno de los tomos y cada una de las cosas que ellos habían localizado en esa biblioteca. Esto hablaba, y yo creo que eso es lo que yo quiero señalar, de la importancia que tenía para Eduardo los libros, la teoría, no solamente la teoría, sino las novelas, ¿no? Los libros en general, ¿no? Y que eran parte del trabajo que fuimos consolidando con algunas otras personas, el mismo Santiago, mucha gente que está cercana, que estuvo cercana a Eduardo y que sigue estándolo, que me parece que permitió trabajar en estas, yo no sé si son dos dimensiones o es parte de lo mismo, pero finalmente hacía como un trabajo que tenía más directamente que ver con sus investigaciones, y otra parte que la dejaba un poco no totalmente abierta, que era la parte de intervención institucional, ¿no? La parte de intervención institucional en la que yo participé con él, lo digo en el texto en el que participé en el trabajo de la revista, pero quisiera señalar dos cosas que no planteó ahí y que creo que fueron muy importantes. Eduardo tenía la capacidad de seguir aprendiendo cosas y lo metía uno en ese carril, ¿no? Entonces siempre andaba como inventando que ahora vamos a buscar esta cosa y ahora vamos a buscar esta otra. Y entonces en una ocasión vino Vincent de Guyelac y abrió un pequeño seminario sobre la vergüenza y me dijo, vamos a verlo, vamos a ver si hay algo que dice ahí que no tiene que ver con el psicoanálisis o que sí tiene que ver con el psicoanálisis, y vamos a ver qué le aprendemos a ¿no? Y entonces nos fuimos al seminario porque dentro de toda esta cosa imaginativa que tenía Eduardo, quería en un futuro poner un lugar para hacer intervenciones institucionales, pero más como un lugar más de algunas personas y algún grupo, digamos, ¿no? Y entonces decía, yo me he dado cuenta, Vincent de Guyelac interviene y no se pasa tantos años como nosotros y estudia tanto y hace tantas cosas, sino que tiene intervenciones como más puntuales y lo hace más rápido, ¿no? Entonces yo quiero ir a ver cómo lo hace y por qué lo hace tan rápido e institucionalmente. Y entonces lo que nosotros hicimos fue estar ahí y fue una experiencia muy interesante porque vimos cómo trabajaba la dupla, ¿no? Entre Vincent de Guyelac y otra persona que también tuvo cáncer y falleció. Y lo que nos dimos cuenta es de que trabajamos muy parecidamente, y eso es lo que quiero resaltar. Una historia de Eduardo de una práctica muy fuerte de hacer coordinación y hacer mancuerna con alguien, siempre tuvo la mancuerna con alguien, que creo que eso también hay que decirlo, y cómo iba trabajando alrededor de eso, ese amor que dice Germán que tenía por el trabajo de campo, también por la teoría, pero ese trabajo muy parejo, muy en pareja, muy de trabajo cotidiano y de experiencia en diferentes ámbitos, desde la formación docente a la intervención institucional, el trabajo que hizo más recientemente con Rosalba, ¿no? Quien era su interlocutora fundamental en estos últimos años. Me parece que aprender era como también una forma de ser de Eduardo, ¿no? Y tener estas como expectativas de que siempre se podía hacer algo diferente, ¿no? Que había que divertirse, que no había que aburrirse, que el trabajo que aburría era
la joda más terrible que podía existir para un investigador. Es decir, realmente un investigador que se aburre no es un investigador, decía, y decir, realmente aquí no, si nos vamos a estar haciendo lo mismo, mejor no lo hagamos, digamos, ¿no? Me parece que esa parte fue interesante y por eso tal vez nos reunimos allá los argenmex, los argentinos, los mexicanos, en Buenos Aires, en la UBA, y después estuvimos algunos en Córdoba. Y yo recuerdo que esa experiencia fue muy rica porque cada uno planteó lo que estaba haciendo y planteó fundamentalmente un trabajo alrededor de una trayectoria que creo que en esta ocasión la revista plantea, ¿no? Que la revista plantea desde diferentes miradas una trayectoria de un investigador que aportó desde diferentes líneas, siempre, como dice Germán, de manera crítica, siempre de manera analítica, elementos para el trabajo de la investigación que nunca estuvo separada de la intervención. O sea, creo que ese es el punto, ¿no? Y luego los otros elementos, y con esto quisiera terminar, me parece que es tan importante el trabajo que hizo Eduardo en el campo, por ejemplo, del currículum, que 20 años después, ya sin estar él, yo regreso a la Universidad Autónoma de Chapingo a volver a hacer el plan de estudios que él hizo hace 20 años conmigo, ¿no? Y entonces, y todos los maestros y todos recuerdan esos momentos en los cuales discutíamos ciertas cosas y traen a colación los puntos que él señalaba fundamentalmente, porque creo que la base de la intervención que él realizaba en el campo del currículum tenía que ver con este posicionamiento de entender a la institución y no solamente de hacer un trabajo que tenía que ver con reelaborar el plan de estudio. Como decía él, todo campo de intervención es campo de afiliación y todo campo de intervención es un campo donde uno se mete. Si no se mete, no es campo de intervención. Quisiera solamente señalar que si algo fue importante, también fueron para Eduardo, fueron estos lazos fuertes de amistad, ¿no? Que no solamente estuvieron aquí, sino estuvieron desde la infancia. Es el caso de Alfredo Furlan, es el caso de Dardo, ¿no? Es el caso de Liliana. Y creo que eso fue lo que lo hizo situarse en una posición donde desde Córdoba y desde México podemos hacer un nexo de cierto tipo afectivo, pero también de ciertas coincidencias analíticas y maneras de pensar con respecto a lo educativo y a la formación de profesores. Eso es lo único que quiero decir. Bueno, primero, muchísimas gracias a todo el equipo por allá en Córdoba. Muchos saludos, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para celebrar conjuntamente la amistad, el cariño, la vida excepcional del flaco, ¿no? A mí me gustaría empezar un poco refiriéndome a la revista misma, porque sí leí con muchísimo gusto los otros textos que vienen incluidos ahí, y fue una experiencia muy interesante porque me di cuenta de pues este multifacético carácter de Eduardo, porque cada uno de nosotros mostró cosas muy distintas, ¿no? Desde nuestras relaciones muy diferentes, unos más jóvenes, yo mayor en el momento en que él llegó a México, ¿no? Colaboradas muy estrechas, como el caso de Rosalba, el caso de Rosa María. En mi caso fue otro tipo de relación, ¿no? Bueno, todos, para empezar, marcaron 3 cosas: pasión, amor, humor, ¿no? Ahí coincidimos todos en esa percepción de lo que representaba Eduardo en el departamento y en nuestras vidas, ¿no? Pero también descubrí en esos textos cosas que no sabía de él, que me impresionaron, ¿no? Cosas muy lindas, o sea, palabras, ¿no? Palabras diferentes como sirenas, sus pasiones por el arte, por la música, y cómo eso se traducía también en una forma de acercamiento
para los estudiantes, palabras donde sí coincidía yo con él sorprendentemente, porque no nos copiamos, que yo sepa, como intersticios, ¿no? Lo he usado por ahí, pero una cosa muy interesante es esta faceta de intervención, justamente también, que pues también atraviesa mucho de mi trabajo, pero su mirada y la mirada de los colaboradores en relación con eso es diferente, ¿no? Su manera de acercarse finalmente también a nuestros vecinos científicos, que salió mucho en la última investigación, que me fascinó porque además estamos en una etapa ahorita de tratar de hacer justamente eso con la creación de la unidad, ¿no? Y cómo Eduardo, con esta mirada pues aguda y amorosa a la vez, nosotros siempre aquí decimos, bueno, son otras maneras de hacer ciencia, no compartimos nada, pero al saber cómo lo abordó, el último capítulo que está firmado con blanco, creo, muestra muchísimo una mirada que los muestra humanos, apasionados por sus problemas, pero también con trayectorias muy complicadas, con los mismos problemas de vivir en esta institución que sufrimos todos y que gozamos todos en términos de posibilidades, ¿no? Entonces, de pronto se vuelven así como mucho más cercanos con esa cosa entonces me sorprendió eso, porque yo siempre tenía como cierta idea de que su análisis institucional era algo, bueno, a mí la palabra institución es algo que rechacé hace mucho, ¿no? Entonces, su análisis era justamente cruzada con el entrecruzamiento de textos, como dice él, como esta institución porosa a la vida, a los intereses, a las pasiones, a lo inconsciente, que pues también lo encontramos los que estudiamos las instituciones básicas, ¿no? Y pues reitero así un poco lo que escribí, quedaron muchas cosas por platicar, ¿no, Eduardo? Y quisiera también pues resaltar cómo fue uno de los más importantes vínculos entre el DIE y Córdoba, que es una relación tan estrecha en la historia de nuestra institución, por lo menos. Para mí en lo particular significó un viraje hacia el sur en mi mirada, en mi formación académica realmente importante, no solamente el caso de Eduardo, pero de todos los de Córdoba que llegaron, Justo Espeleta, con quien trabajé obviamente, y los demás, y las miradas y las lecturas y la vitalidad hacia el campo educativo que traían, realmente nos dio un impulso importantísimo en la fundación en los primeros años del día, en la maestría, etcétera, ¿no? Y mi relación con Eduardo pues siempre fue un poco, no sé cómo explicarlo, pero un poco muy cariñosa, muy amorosa siempre, pero a nivel de lo académico como muy cuidadosa, ¿no? A veces un poco tensa, pero siempre nos mandábamos mensajes mutuamente y sus mensajes de él eran libros que me regalaba, ¿no? Recuerdo dos muy importantes, El Dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy, ¿no? Que me encantó, dice, esto te va a gustar porque es como lo que tú haces, ¿no? Y Desertó, la invención de lo cotidiano. Cuando me dio Desertó, yo dije, arrugué la cara y dije, ay, no, viene de la Ibero, no estoy segura que... cierto olor a iglesia. Ay, yo era muy, y yo era un poco, no sé, jacobina en ese tiempo, ya no lo soy. Pero cuando leí Desertó, pues se ha convertido realmente en uno de mis libros de cabecera, casi, ¿no? Entonces como que le atinaba, hacía, bueno, a qué es lo que cada quien está buscando, por dónde anda, cómo contagiar esa pasión y esa tremenda amplitud de lecturas y de conocimientos y de intereses que tenía a todos los que lo rodeaban, ¿no? Y pues agradecimiento a él y a todos los que ha dejado, ¿no? Gracias.
inicio con una anécdota, traigo algunas notas que pretendo compartir con ustedes, pero tuve como un último regalo de Eduardo para volverme a reír de las cosas que a él de repente le hacían mucha gracia. Recuerdo que cuando vi el número ya de EFI, de homenaje a Eduardo, me asomé al artículo que había enviado y encontré una frase que decía, yo había puesto, conocí a Eduardo cuando él estaba en una casa en Coyoacán, que era una casa que supongo rentaba el DIE, y aparecía corregido. Conocí a Eduardo en Coyoacán, él tenía allí una casa. Entonces, me dio como, en principio, mucha preocupación, porque yo dije, me van a venir como a preguntar dónde está la casa, y yo no sé. Pero después volví a recordarlo, con todas esas cosas que a él le provocaban tanta gracia, y esta fue una de ellas. Agradezco pues a Ana Inés Leunda, que ha sido muy amable en hacer las correcciones, en realmente preocuparse por hacer este cambio, ¿no? Pero más allá de la parte, digamos, técnica, finalmente fue el poder volverme a reír con algo inesperado, ¿no? Las notas que traigo son más que nada pensando en la gente que no tuvo tanto ese contacto cotidiano, sistemático, entrañable con Eduardo. Entonces empiezo así. Eduardo Remedi, a quien muchos de ustedes conocieron y trataron, fue una persona de gran vitalidad, entusiasmo y de un temperamento intenso. Tuvo una inquebrantable vocación de docente, de maestro. Múltiples generaciones transitaron por sus cursos y seminarios. Una importante cantidad de hijos y nietos académicos dan cuenta de ello. Su interés por los procesos de formación en las instituciones educativas formó parte de sus elecciones tempranas ya desde sus años en la Universidad de Córdoba. A mediados de los 70, el exilio lo traerá a México, país en el que tejió amistades, afectos y encontró, no sin nostalgias, las posibilidades de ir afianzando nuevas perspectivas en el estudio de los temas educativos. México, como él lo reconocía, era su segunda tierra. Se reconocía como un investigador que, en sus propias palabras, portaba dos vertientes en su formación, en su trayectoria, en su identidad, la otorgada por Argentina en sus años de juventud y por México en su madurez. Su identidad se fue delineando entre esos dos espacios de vida, siempre presentes en sus proyectos y entre los que construía puentes a través de constantes intercambios. Seminarios, asesorías, cursos, conferencias, colaboraciones, actividades en las que participaban investigadores mexicanos y argentinos que formaban parte de una red de relaciones académicas y de amistad que fue tejiendo a lo largo de los años. Después de más de 20 años de residir en México, Eduardo Remedi realizó una estancia postdoctoral de 1 año en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Era la primera vez que, becado, estaba por un largo periodo en su país de juventud. En ese viaje académico y de vida, comentaba, había logrado reconocer, admitir, conciliar las dos importantes vertientes de su formación. Entre otros balances, reconocía que el concepto de institución con el que había venido trabajando se había enriquecido con nuevos acercamientos teóricos y con una relación más profunda con el psicoanálisis, cuya formación portaba de muchos años atrás. En las obras de Eduardo Remedi, el estudio de las instituciones académicas y sus dinámicas está relacionado con el profundo interés que él tenía por comprender el papel que en ella juegan los sujetos involucrados, la forma en que dinamizan los procesos académicos y los procesos académicos. Identidades que allí se construyen, las formas en que se apropian de un determinado lugar en el espacio institucional. Los temas que Eduardo Remedi abordó a lo largo de su trayectoria fueron diversos y dieron lugar a importantes contribuciones académicas de las que seguramente seguiremos aprendiendo.
Mencionaré solo algunos aspectos de sus trabajos que me parecen de particular interés. Es evidente, pues, que no se trata de un ejercicio exhaustivo, pues hacerlo demandaría una mayor elaboración que la que se pretende aquí. Un interés a lo largo de la trayectoria académica de Eduardo Remedi fue conocer cómo funcionan las instituciones, específicamente las instituciones educativas y cómo operan los sujetos en el interior de las mismas. En los inicios de su trayectoria académica, este interés derivaba del bajo impacto que él había observado en las prácticas de los sujetos y en el quehacer en el aula ante las modificaciones curriculares que proliferaron en los años 70 del siglo pasado, en pleno auge de las tecnologías educativas, consideradas estas como recurso para el mejoramiento de los procesos de formación. Una línea de investigación que impulsó durante varias décadas estuvo centrada en el estudio de las trayectorias, identidades y saberes académicos. El proceso de constitución de identidad del maestro fue un tema que lo acompañó toda su vida, junto con el tema de la formación. En esa etapa, desarrolló diversos trabajos en torno a la gestión curricular, en una indagación que ponía el currículum en el centro de la acción. Para él, el currículum representaba mucho más que una propuesta explícita en un plan de estudios, constituía un dispositivo institucional con una intencionalidad y propósitos que distaban mucho de ser adoptados mecánicamente por profesores y alumnos. Insistía en que había que comprender al currículum como práctica, identificar los procesos en los que se sostiene, reconociendo que todos los participantes son sujetos activos en su constitución. Ello suponía analizar las acciones, contradicciones y desdoblamientos de los sujetos que intervienen en su gestión, las relaciones de fuerza e intereses que construyen en el universo institucional, las formas en que reciben el currículum prescrito, lo reflexionan, lo ponen en práctica, lo actúan. Desde esa perspectiva, el papel del maestro no se reduce a un hacer pasivo ante lo prescriptivo. Guarda relación con las relaciones y vínculos que tejen en la institución, con el posicionamiento de los sujetos dentro y respecto a la institución, con su posición ante la tarea primaria, con la forma en que sus historias, reveladoras también de rasgos de época, se entrecruzan con las historias institucionales. La comprensión de la historia institucional, señalaba en sus escritos, es un trabajo imprescindible en la investigación educativa. Tal trabajo exige reconocer, entre otras cosas, las historias y trayectorias de maestros, alumnos, padres de familia, comunidades, comprender el sentido que otorgan al quehacer educativo, los procesos en los que se involucran, los medios a través de los cuales se expresan. Le importaba el estudio de las culturas institucionales, sus rasgos, atendiendo a conceptos como los de institución de vida o de cultura experiencial, con referencia a los sujetos y a sus trayectorias en las instituciones. También consideraba importante incentivar y recuperar la construcción narrativa de los docentes sobre su propio quehacer, propiciar por diversas vías la recuperación reflexiva de sus prácticas. Con ese interés avanzaba en el interesante e inagotable trabajo de intervención que realizaba en diversas instituciones. Para Eduardo Remedi, trabajar en el terreno educativo era intervenir, era trabajar en procesos emergentes sobre prácticas que tienen historia, situaciones instituidas, intersticios, potencial instituyente, era hablar de un campo de afiliaciones, de grupos, grillas y tribus, de un hacer comprometido, de identidades, de prácticas que tienen significados en la experiencia de los sujetos, de dinámicas grupales en las que hay acuerdos, negociaciones, tensiones, conflictos y relaciones de poder. Para Eduardo, intervenir era hablar de procesos de larga duración, de procesos que tienen puntos ciegos que es necesario reconocer. Era hablar de posiciones éticas y políticas, de una capacidad de escucha donde la palabra pudiera circular. Era hablar de emprendimientos conjuntos como condición para una intervención capaz de generar procesos elaborativos. Otro tema de interés estuvo asociado al estudio del lugar del grupo en las instituciones. Le interesaba comprender cómo se articula el vínculo del sujeto con la institución. Ponía en juego diversos elementos del psicoanálisis. Consideraba, junto con René Caes, que el grupo es la formación intermedia y necesaria en el vínculo del sujeto con la institución y que sin grupo, el anclaje del sujeto a la institución resulta incierto.
Para Eduardo Remedi, el relato que el sujeto construye desde su inscripción institucional está articulado por las identificaciones que porta, por el tipo de pactos que construye y por los posicionamientos que fija. En relación con la investigación educativa, insistía en que no se abusara de conceptos transpuestos de manera arbitraria, desarticulados de su teoría de origen, en evitar las generalizaciones apresuradas, en reconocer la propia implicación en el universo que estudiamos. Señalaba que acercarse a estudiar las prácticas sociales en el campo educativo era asomarse a un objeto complejo y mestizo, cargado de la intencionalidad de los actores, cargado también de la propia intencionalidad del investigador, que exigía una mirada interdisciplinaria y una constante vigilancia epistemológica. Eduardo Remedi realizó investigaciones sobre diversos temas académicos, estudiantes indígenas, científicos, universitarios, entre otros. Desde la perspectiva del análisis institucional, en los últimos 15 años, la investigación se orientó hacia las instituciones científicas, en particular a estudiar cómo trabajan, se forman, producen y reproducen los científicos. De este periodo derivan importantes trabajos en colaboración con Sylvie Didou sobre diversos centros de investigación, mismos que formaron parte de un estudio comparado de grupos científicos exitosos en América Latina. Otras investigaciones sobre instituciones, grupos de investigación y trayectorias científicas formaron parte de un proyecto iniciado en 2009. Hoy contamos con 2 obras póstumas, Los científicos y su quehacer, perspectivas en los estudios sobre trayectorias y producciones científicas, y el segundo, Voces y ecos de trayectorias científicas. Ambas son fruto de un trabajo en colaboración que sostuvimos con investigadores nacionales y extranjeros, y el segundo libro, producto del diálogo con científicos que egresaron del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAF. A esta labor, a estos 2 trabajos, dedicó importantes esfuerzos. Lamentablemente no alcanzó a ver los resultados. Por otra parte, hay investigaciones, algunas terminadas y otras aún en proceso, desarrolladas por los estudiantes del Seminario de Análisis Institucional, seminario al que Eduardo Remedi dedicó una parte importante de su vida. Uno de sus trabajos más emblemáticos es Detrás del murmullo, vida político-académica en la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1959-1977. Se preguntaba, ¿por qué Zacatecas? Quizá, decía, fuera una de las 3 metáforas para expresar lo innombrable, la búsqueda del lugar, del olvido. Recordaba una frase de Luis González, quien señalaba que la selección de un tema es tan arbitraria y emotiva como la selección amorosa. Había elegido trabajar en un lugar, en una institución en la que desde sus primeras incursiones había palabras, gestos, expresiones de una época y un lugar, de un aquí y un allá imaginado. Eduardo Remedi generó una vasta obra y abrió un camino que seguirá dando frutos, contribuyó al desarrollo del campo educativo, construyó puentes, colaboraciones, redes académicas y afectivas a ambos lados de este horizonte identitario. Sus maneras de estar en la institución, su personalidad explosiva e irreverente, sus maneras de tejer vínculos, de ser inquisitivo, su mirada benevolente, sus ironías, su gran sentido del humor, su generosidad, todo ello ha dejado una profunda huella entre quienes tuvimos el privilegio de convivir con él. Es así como perviven nuestros recuerdos. Gracias. Muchísimas gracias por estos aportes tan ricos. Ahora nos dirigimos aquí hacia Córdoba. No sé si prefieren que les pregunte. Bueno, estoy preguntando. Perdón, primero sí. Yo quiero saludar a Perfecto. la gente que se me van las manos, pero bueno, no tengo los kilómetros. Para Elsie, para Rosa María Torres, para Fuenlabrada también la veo por ahí, bueno, para Rosalba, Silvia Smelker,
Germán, bueno, sí, Germán, Germán. Y por atrás también hay una persona que recuerdo muy bien de los trayectos y paradójicamente se llama Enrique. Hemos viajado por México con él y bueno, acá en Córdoba también tenemos a Enrique viajando por toda la provincia. A ver, Enrique, ¿por dónde estás? Enrique de México, ¿no? A ver, saluda, Enrique. Ahí está, ahí está. Me acuerdo una anécdota, veníamos de Tula con Enrique y bueno, entonces yo venía con otro argentino y los argentinos para cultura mexicana hablamos muy fuerte, discutimos muy fuerte y entonces Enrique se puso muy nervioso porque empezábamos a discutir y decía, no, yo paro. Entonces decía, el argentino dijo, no, vos apagás las luces porque de noche solamente con la luna y en el campo nosotros manejamos así. Y Enrique no sabía qué hacer, apagó las luces y yo dice, con estos locos no viajo más, ¿no? A Enrique le entregaba siempre el volante cuando íbamos allá a Tula, a los estados de allá de México, ¿no? Así que bueno, y a todos, así que bueno, esto era para saludarlo, así que le vamos a dar la palabra acá a Liliana, que tiene una larga amistad con el Flaco desde acá y en los caminos de México junto con su marido. Bueno, la verdad es que también quiero agradecer a Santiago Lucero y bueno, a todo el equipo de gente que ha trabajado y trabaja en la revista, en la EFI. Me dio mucho gusto también la invitación y que me hicieran y también estar aquí celebrando bueno, el encontrarnos en homenaje al Flaco Eduardo. Y por supuesto de que me da muchísimo gusto ver todas las caras queridas y conocidas de México. Bueno, Rosalba, Elsie, Rosa María. Y en realidad, bueno, también me emociona un poco. Y bueno, yo si tuviera que decir algo respecto del Flaco Eduardo, no es tanto del costado pedagógico, de su trayectoria y formación como pedagogo tal vez, sino como parte de una historia de vida. A Eduardo lo conozco cuando yo empiezo a estudiar historia en la UNC y empiezo a militar. Mi contacto para empezar a militar políticamente en lo que se llamaba la agrupación estudiantil donde estábamos, que era el LAP, Línea de Acción Popular. Mi contacto fue el Flaco Eduardo. O sea que fue prácticamente una de las primeras relaciones importantes que tuve al inicio de los estudios de la universidad. Y el Flaco fue quien me presentó al Dardo Alzogaray, mi compañero, bueno, mi marido. Y desde entonces hemos tenido como que una relación muy fuerte, muy intensa, muy apasionada. Es como un hermano. Y tal vez, bueno, tal vez más fuerte todavía era entre Dardo y Eduardo, ¿no? Yo siempre me llama la atención a mí también saber de que, bueno, las coincidencias, ¿no? Es decir, empezamos ahí nuestro camino y producto también de la militancia, primero, en tiempos de la dictadura en Argentina, hasta la reapertura democrática con el gobierno de Cámpora en el 73, luego
El Flaco también trabajó mucho en lo que fueron las campañas de alfabetización de la época camporista, tanto de la CREAR como después, más adelante, en los CENS. Él empezó, una vez recibido, como docente, como profesor del CENS 107, que era de obras sanitarias en ese momento. Bueno, también ahí entra Dardo a trabajar como docente, y entre el 75 y 76, cuando comienza, después de la muerte de Perón y durante el gobierno de Isabel Perón, López Rega, Ivanišević, etcétera, comienza la época dura de represión, por sobre todo a la gente que tenía militancia, compromiso social, sindical, político, que era el caso de los jóvenes, de muchos de los jóvenes en ese momento nuestra, que es cuando nos tenemos que ir. Y decidimos el exilio a México juntos, Eduardo y Susana, en ese momento, Susana García, Dardo y yo. Y nos vamos de a uno en fondo, pero nos vamos prácticamente juntos a fines del 76. Y allí, bueno, el primero en conseguir trabajo fue el Flaco, que lo consiguió en el avión. Y consiguió entrar en una universidad que había en Saltillo, Coahuila, la Antonio Narro, que era una universidad agrícola, agropecuaria. Y bueno, razón por la cual nos fuimos todos a vivir a Saltillo. A los 2 meses, las elecciones en el Antonio Narro, bueno, por las grillas políticas, pierde el apoyo que de la colega, de la profesora que lo había llevado a Eduardo al Antonio Narro, y se queda sin trabajo, que coincide con que, bueno, Dardo logra entrar en la UAC, que era la Universidad Autónoma de Coahuila, y ahí entonces, bueno, nosotros nos vamos a Torreón, Coahuila, que es donde nos quedamos casi 3 o 4 años, y el Flaco se va al DF. Entra a trabajar en la UNAM, en la ENEP Iztacala, donde estaba también otro amigo muy querido, que es Alfredo Furlan, Monique Landesman, también otra muy querida amiga mexicana, franco-mexicana, donde también ahí es donde trabaja y desarrolla digamos, creo que ahí es muy importante los trabajos que él hace sobre desarrollo de formación docente y currículum, en donde tiene, bueno, ya algunos de ustedes lo plantean en la recuperación de sus reflexiones y trayectorias pedagógicas, pero sí fue muy fuerte el impacto que tuvo para él lo que comentabas recién, no sé si Rosa María o Rosalba, respecto de las dificultades sobre cómo operar en términos de lo que es la intervención en las instituciones educativas a través de la formación docente. Y creo que eso fue lo que produjo, y vinculado a lo que decía Elsie, ¿no? También de sus búsquedas y preocupaciones por siempre aprender algo más, que fue como que girando respecto de trabajar en esta relación de la investigación e intervención,
¿no? Rosa María, lo que tú decías, efectivamente, digamos, yo creo de que esta obsesión que tenía el Flaco respecto de que cuando hacía intervención institucional involucraba a todos los grupos y a los sujetos a que llevaran ellos adelante las propias investigaciones, indagaciones sobre la institución, sobre la historia, sobre las trayectorias, sobre los grupos, como una forma mucho más efectiva de operar en las transformaciones de las prácticas y de las mentalidades de los sujetos. Bueno, eso yo creo de que sí estuvo siempre muy fuertemente presente. Lo que decía Elsie respecto de las coincidencias sobre lo que vemos, lo que podemos recuperar del Flaco, sobre su pasión por el trabajo de campo y también su pasión por la teoría, por las lecturas, su voracidad por los libros, su voracidad por leer, por conocer, por saber, y su generosidad también en el sentido de que permanentemente nos invitaba a compartir esas preocupaciones, intereses y pasiones, regalándonos siempre muchos libros, por sobre todo, pero no solamente libros, sino obras de arte, música, etcétera. Nosotros nos volvemos en el 84 con la recuperación de la democracia, la segunda recuperación de la democracia con Alfonsín. Eduardo y Susana se quedan en México, eligen quedarse a vivir allá, pero siempre mantenemos una relación, un vínculo de familia, de sangre realmente. Yo creo de que eso también fue una cosa, bueno, en lo personal, como muy valioso, pero también lo que implicó en términos de mantener las relaciones en los intereses académicos, en los intereses institucionales, en los intereses entre uno y otro país. Eduardo tuvo mucho que ver en construir y consolidar una relación muy fuerte entre el DIE y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, en el intercambio de profesores y estudiantes. Bueno, para muestras sobran algunos botones, como Octavio, los tres que estamos acá sentados en realidad, y bueno, y lo que decía Rosa María también, y que eso yo creo de que lo trasciende al Flaco. Eso logró como que instalarse, logró institucionalizarse tanto en una como en otra institución, y creo que en eso también estamos muy, muy agradecidos. No tengo mucho más para decir, o sí, pero bueno, en todo caso si sale más adelante. Una cosa que sí es impresionante, que para mí es muy fuerte, es de que, bueno, Eduardo, cuando se enferma, se enferma de cáncer y venía llevando bastante bien su enfermedad, y en el año 2015 o fines del 2014 tiene un diagnóstico complicado que hace de que cuando nosotros nos enteramos, hace de que Dardo viaja en febrero del 2015, viaja, y la decisión de él es, bueno, quiero ir ahora porque quiero verlo bien el Flaco. Y viaja a México, y ese mismo año, a fines de septiembre del 2015, es cuando el Dardo muere del corazón. 4 meses después se muere el Flaco, ¿no? Es decir, como que en realidad esa hermandad que tenían
bueno, la tuvieron durante toda su vida, ¿no? Bueno, nada más. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Es muy emotivo todo lo que estamos viviendo. Queremos recordar que hay institutos que nos están mirando vía streaming desde distintas localidades de Córdoba. Sí, yo quería compartir con todos ustedes. Hay varias transmisiones, pero desde la Universidad Nacional de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, están viendo la transmisión y nos dicen excelente la transmisión, la señora Viviana Maglioli. También nos están mandando saludos de La Bulaye. Nos están viendo en la Escuela Normal Superior Maestros Argentinos en Corral de Bustos, el INESER en Villa María. Ahí estamos viendo algunas imágenes que están llegando vía Facebook y a la transmisión. La Escuela Carafa, la Escuela de Bellas Artes en Cosquín, la Escuela Normal de San Francisco, y también en San Francisco está el ESBA Raúl Villafañe y el Conservatorio Arturo Beruti. También está el Arturo Capdevila de la Falda y el de Cruz del Eje, y el Lefebvre de La Bulaye, que también nos están viendo, compartiendo la transmisión con todos nosotros. Y bueno, nos parece algo muy importante de compartir con ustedes que esto fue posible y que lo logramos realizar con un gran esfuerzo. Y aprovecho para agradecer especialmente a toda la gente de medios, a todos nuestros compañeros del equipo de medios que tan gentilmente nos han acompañado, no solo en la ejecución de los trabajos en sí, sino también en el ánimo y en el acompañamiento en estos últimos días. A la gente de políticas educativas que también nos han acompañado, y aprovecho para nombrar también que está presente entre nosotros a la señora Alicia Boneto, que es directora de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, a la señora Susana Matos, que es subdirectora de Educación Física, a la señora Adriana Fontana, directora del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, a la señora Mari Parrelo, directora general de Educación a Distancia del Ministerio de Educación. Muchas gracias y seguimos con la transmisión. Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra entonces aquí a Octavio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto estar acá. Agradecer muchísimo la invitación a Santiago Lucero, a todo el equipo de producción de la revista EFI, e indudablemente a los colegas del otro lado de la pantalla, en el DIE, en México. ¿Capa? ¿Se fueron? Ahí están. Bueno, realmente es un gusto compartir con ellos este ejercicio de memoria, uno podría decir, con la figura, con la personalidad de Eduardo Remedi. Y también me da mucho gusto estar acá con muchos colegas y compañeros y compañeras que veo presentes, y que en parte también creo que son cosas que se me han venido ocurriendo a medida que he ido escuchando. Creo que todos, de alguna manera, de los presentes acá y en México, han tenido que ver con la producción de Eduardo, y que al mismo tiempo me parece que trasciende su figura y la integra, que como que hay distintos planos de análisis y distintos niveles de cómo nos hemos ido integrando en lo que es una reflexión teórica y una producción de conocimiento en torno a lo pedagógico, y que creo que tiene que ver la relación entre Argentina y México, que no es menor, la relación entre Córdoba y México, ¿sí? Porque ya ahí uno encuentra que hay ciertas diferencias, y particularmente entre el DIE y la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Escuela de Ciencia de la Educación. Creo que todos, y asimismo particularmente con uno diría quizás el modo de pensamiento cordobés en algún aspecto,
¿sí? Que es tributario de esa relación con el DIE, con el Flaco, con Elsie, con todos los investigadores del DIE, y que han hecho que Córdoba, en parte, sí, insisto, no es algo excluyente, tiene que ver con esa reflexión de la relación particularmente con el DIE y con México y con los investigadores del DIE. Creo que hay algo del modo de pensar cordobés en lo pedagógico, en lo educativo, que tiene que ver con eso. Y bueno, yo fui haciendo algunas notas y hay algo que me llamó la atención, que bueno, sentía, creo que el Flaco me lo reclamaría, ¿sí? De hacer algún tipo de reflexión psicoanalítica al respecto, que nos pedía a todos, que nos exigía casi a todos, que la reflexión teórica era una reflexión sobre sí mismo. Y cierta incomodidad, tengo que ser sincero, para también ser sincero con él, de mi presencia, porque de algún modo fui un discípulo rebelde y díscolo de Eduardo, y que tuvo que ver con que, bueno, en realidad tiene que ver con la historia, en cómo llegamos a México, gracias a una política que hubo en los 90 con respecto a intercambio de formación. Acá todavía era muy incipiente la formación en maestrías y doctorados, y tuvimos la oportunidad, y gracias a las gestiones y al esfuerzo y a la voluntad de Eduardo de promover ese intercambio concreto de estudiantes que se formaran y que fueran a México, tuve el privilegio de poder hacerlo junto con otros compañeros, gracias a lo que fue todo un movimiento que fueron las becas Profor de los 90, de lo cual no fui un merecedor de eso, y viajamos junto con, tengo que recordar, bueno, con Anita Helmi, ¿sí? Con Mariana Castro, y después se nos une un tiempo después Ana Foglino, que fue como un primer grupo y que casi no se repitió así como grupo, no se volvió a dar ese intercambio, fueron algunas individualidades después, pero nunca así como un grupo, y tengo que reconocer que gracias a la gestión, por un lado de Eduardo, y por otro lado la voluntad también de la Escuela de Ciencia de la Educación, con la gestión de Adela Coria, de Marcela Sosa y también de Liliana Vanela, de animarnos y empujarnos a ir bastante asustados a México, ¿sí? Entusiastas pero con bastante temor, y ahora me hace recordar Santiago que el Flaco le encomendó ir a buscarnos en auto, ¿sí? Yo esa parte realmente la borré, el susto que debo haber tenido de llegar a México a hacer una maestría, nada menos y nada más que al Departamento de Investigaciones Educativas, esa parte del ejercicio de la memoria, sí, y paramos en tu departamento. Bueno, y por otro lado, esa incomodidad también tiene que ver con la imposibilidad de agradecer que me hicieron la invitación para escribir en el homenaje a Eduardo en la revista El EFI, y lamentablemente no pude hacerlo por las multifacéticas tareas que uno tiene. Quedo en deuda con el EFI y quedo en deuda con Eduardo, principalmente, porque como dicen los filósofos, creo que es un ejercicio también de diálogo y relación con los muertos, ¿sí? Esa relación intergeneracional que generamos con los muertos que leemos, los muertos que seguimos recordando, las deudas, los legados, las herencias, y creo que también es parte de lo que uno siente como que recuerde de Eduardo como un legado y una herencia. Pero al mismo tiempo, bueno, sentir esa deuda, y lo que quise y quiero recordar en términos de producción intelectual y de conocimiento de Eduardo,
La idea fue producir un artículo, y que en algún momento le voy a pedir a la EFE que me deje hacerlo, de reconstruir una parte un poco olvidada de la producción de Eduardo, que fue su primera época, que Liliana se acuerda en su texto, un poco Elsie también se acuerda de esa producción, que fue la primera época didactista de Eduardo, ¿sí? Y por eso digo, como parte de quienes producimos ideas o enseñamos didáctica, mejor dicho, me quedó como ese deseo de poder escribir esa primera parte, que yo diría que tiene como dos momentos la producción en torno a la didáctica de Eduardo. Un primer momento que tuvo que ver con las ideas constructivistas de la didáctica, y que ahí junto con Alfredo Furlan y con Díaz Barriga construyen y promueven el concepto de construcción metodológica, que después va a retomar Edelstein y Coria acá en Córdoba, y la van a difundir a esa idea, pero bueno, viene de ese primer momento en donde Eduardo y Alfredo y Díaz Barriga producen esa producción teórica. Después Eduardo parece que se corre de ahí, ya empieza a aparecer sus intereses en torno a las lecturas psicoanalíticas, y produce un texto que todavía lo trabajamos, que es una lectura desde la perspectiva psicoanalítica del trabajo de Philip Jackson, de la vida en las aulas, y las categorías que reconstruye Philip Jackson en su libro En las vidas en las aulas, que es una mirada etnográfica, de reconstrucción, vamos a decir, naturalista, culturalista, del trabajo docente y de lo que piensan los docentes sobre su trabajo, y Eduardo le hace una lectura psicoanalítica maravillosa, impecable, que es por eso sigue siendo un texto vigente que seguimos trabajando, de esas categorías que construye Jackson, como ciertas construcciones de ilusión que tienen los docentes con respecto a su trabajo, que no voy a desarrollar en este momento. Y en parte, bueno, esa cuestión de discípulo díscolo y rebelde tiene que ver que viajé desde Córdoba para ser dirigido por Eduardo como mi director, y tengo una anécdota que, bueno, me resulta divertida cada vez que la recuerdo, que bueno, con Santiago nos íbamos todavía Santiago no sabía que iba a estar en México, que nos íbamos a encontrar allá, ¿sí?, en el DIE, y a mí en Córdoba me dice, bueno, como decía él, oye cabrón, mira que vas a tener que estudiar la Universidad de Nayarit. Y yo le digo, ¿y dónde queda Nayarit? Y me dice, queda como 8 horas de camión y vas a tener que ir en camión. Y yo no sabía que en México a los colectivos, que no le dicen camiones, y yo me imaginé, además tenía una idea muy salvaje, me imaginé arriba de un camión, de la caja de un camión volcador, viajando 8 horas, y dije, ni ahí voy a ir. Y llegamos, y Eduardo también en ese gesto siempre generoso, en todo sentido, la UNAM le pide una investigación sobre la vida estudiantil en la UNAM, ¿te acordás? Y él convoca a una serie de investigadores de reconocida trayectoria, y nos invita a los argentinos cordobeses que llegábamos a ser ayudantes de estos investigadores. A mí me tocó tener el privilegio también de trabajar con Adelina Castañeda, y me tocó trabajar en 2 escuelas universitarias. Uno era el CCH Sur y la otra el CCH Naucalpan. CCH es Colegio de Ciencias Humanidades, que fue un proyecto escolar para escuelas secundarias de los 70, de renovación de la escuela secundaria. Y bueno, hicimos ese trabajo de investigación y yo quedé fascinado con el CCH. Ya venía de acá con la dirección de Nora Alterman, trabajando cuestiones de disciplina escolar, y el CCH realmente era una escuela típica o tipo secundaria universitaria, donde los chicos circulaban, era un campus enorme, y bueno. Y ahí me animé a decirle a Eduardo, mira que no quiero ir a la universidad, lo llama por teléfono, no me voy a olvidar nunca,
no quiero investigar, fue así, imagínense decirle a Eduardo que no, ¿sí? Pidiéndole, mira, no quiero ir a la Universidad de Nayarit, no quiero investigar la historia de la Universidad de Nayarit, no me interesa. Lo que me interesa es la etnografía de la educación secundaria, y con una enorme tacto y empatía y generosidad me dijo, bueno, cabrón, me dice, déjame, voy a ver si hablo con Elsie, a ver si te acepta. Y bueno, ¿y ahí a dónde está Elsie? ¿Para allá? Bueno, ahí Eduardo me concierta esa entrevista con Elsie, y bueno, y en parte ya para mí, bueno, hacia las perspectivas teóricas de Elsie, la etnografía, la perspectiva antropológica, cultural, comparto esa sensación de que planteaba recién Elsie, que decía, tuvimos una relación amorosa en lo personal con Eduardo, pero una relación tensa en lo académico, ¿sí? Había como diferencias en el modo de pensar el objeto educativo, en pensar las instituciones, pero nunca dejamos de conversar, como todos lo recuerdan, un gran conversador y un gran promotor de reflexiones y de provocaciones de todo tipo. Principalmente vamos a recordar las intelectuales, ¿sí? Así que bueno, agradecido por esto. Bueno, este es mi recuerdo, y creo que lo que compartimos todos colectivamente, como no solo como personalidad, sino como promotor de todo un intercambio teórico e intelectual, que todavía nos sigue de algún modo uniendo entre todos. Así que bueno, agradecidos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que cada uno de los aportes es singular y profundo a la vez. Ha llegado el momento de darle la palabra a Santiago Lucero. Bueno, de todo ese grupo quedé yo con Eduardo. Me hice cargo yo. No, y Eduardo también se hizo cargo de mí. Así que bueno, de una experiencia muy, muy intensa, como todos han descrito también. Pero antes quería yo saludar y agradecer al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, porque también en el lanzamiento de esta revista estuvo el ministro Walter y estuvo Delia Provincial, y hoy no nos pueden acompañar, pero gustosamente hubiesen estado acá. Hoy estamos en este salón también gracias a todas los vínculos que nos permitió el ministerio y el apoyo que da el ministerio a la revista, a la dirección, porque pertenece también ahí a la dirección. Bueno, recorriendo un poco la vida de Eduardo, hoy charlando también con Liliana, todas las historias se van contando como aparecen, ¿no? Después de muchos años, cuando me comenta que había trabajado en la CREAR, le digo, no te puedo creer, yo también trabajé en la CREAR. Bueno, y que había sido profesor de un CENS, Centro Educativo a nivel secundario. Y acá la veo a Mari Parrelo. Le digo, no te puedo creer, yo hice mi tesis de licenciatura en los CENS, me peleaba mucho con Mari Parrelo. Y también recuerdo, me parece que el CEN 107 después perteneció al sindicatos de comercio. Exactamente. Entonces nosotros trabajamos todo este vínculo que le llamamos interinstitucional. Ya tenía la palabra, la cuestión del análisis institucional, seguí con esto. Trabajé mucho con la profe aquí hoy, ahora se me fue, Lucy Garay, trabajé mucho. Bueno, y después me fui a México y yo quería liberarme del análisis institucional,
Entonces Justo Espeleta me dice, mirá, Eduardo está trabajando trayectorias, historia. Le digo, esto me gusta, ¿no? Bueno, así que me metí. A mí me tocó la Universidad Juárez del estado de Durango, donde nació Pancho Villa. Donde residía, sí, Pancho Villa, pero después desarrolló toda su acción militar y militante en, creo, un estado, Coahuila, me parece que. Sí, ahí al lado. Pero ahí estaba, ahí había nacido Pancho Villa. Bueno, así que bueno, yo muy contento de liberarme del análisis institucional y toda esta visión psicoanalítica también que hacíamos en las intervenciones institucionales, con lo cual después me di cuenta que no era así. Así que bueno, seguí construyendo con Eduardo. Todo un trabajo, Eduardo tenía una capacidad de trabajo impresionante, me mandé a la hemeroteca, me acuerdo que uno de los profesores de ahí del día me dice, bueno, pero con esto está la maestría. No, le digo, esto es el trabajo de campo nada más, o sea que después seguimos. No sé cómo andamos de tiempo, estamos medio ajustados. Perfecto, bueno, o sea que por ser el anfitrión vamos a... pero sí, yo quería rescatar algunas cuestiones de Eduardo en uno de los libros que hemos participado varios, y los que están del otro lado también, donde me parece que eso da el puntapié inicial. Rosalba también lo manifiesta en el homenaje, donde Eduardo plantea, producto de muchos años de trabajo, por fin puede, creo yo, esa es mi interpretación, puede lograr construir y transmitir en un libro colectivo, esa es una de las particularidades de Eduardo, trabajaba mucho en equipo. Ahí la densidad de ese trabajo, donde estaba en claro, digamos, que trabajaba el sujeto, la institución, el grupo, lo vincular, la historia y el currículum. Nada más ni nada menos que todas estas cuestiones, pero cada uno de los que participábamos ahí en esos seminarios, y en este libro también, que nos tocó también trabajar con él, cada uno trabajaba alguna parte, ¿no? Alguna parte de esto. Y después continuó, y en el libro póstumo, digamos, creo que es póstumo, ¿no? El de los científicos de Eduardo, porque él ya había fallecido. En ese libro retoma también con mayor profundidad la cuestión disciplinar, ¿no? Y hay un concepto que lo he leído así, y me gustaría también profundizarlo, es uno de los deberes que realmente desde, no sé por dónde está Eduardo, pero evidentemente, así como vos quedaste en deuda, yo también tendría que profundizar este concepto que él trata en este libro sobre los espacios transicionales, donde hay instituciones, en la trayectoria de los sujetos hay espacios transicionales. Entonces yo estoy pensando también en los alumnos que están acá, en los alumnos que nos están escuchando, y en los profesores, en la formación docente, que quizás la formación inicial es un espacio transicional, un espacio institucional transicional que permite construir después la profesión docente, el oficio de docente. Creo que debe ser quizás a lo mejor, y los dejo también como temática para los alumnos que están formando y que tenemos mucha expectativa en la formación docente. Él investiga acerca de la trayectoria y de los grupos de los científicos. Hay una figura que me parece interesante también, que es el concepto de terceras figuras,
Y permítame leer esta cuestión. Estas tienen por función introducir nuevos repertorios culturales en el universo próximo. Operan como referentes, como lugares de identificación que permiten proyectarse, imaginarse como, en este caso, científicos. Yo diría como futuros profesores. En otras palabras, si el mandato familiar orienta de un modo general a la elección de la formación, estas figuras, las terceras figuras, direccionan la formación académica hacia la especificidad del trabajo. Estoy pensando en esta, porque siempre Eduardo también nos deja pensando, seguimos pensando con Eduardo, pienso que en el profesor de práctica, quizás a lo mejor sea, no sé, los alumnos por ahí, a lo mejor dirán no o sí, pero el profesor de práctica me parece que podría ser esta tercera figura, ¿no? Esta tercera figura que está planteando en este nuevo libro. Y por la otra cuestión también, pero tiene que ver más con la cuestión del análisis institucional, que él nunca dejó de comprender, ¿no? Y Rosalba por ahí también lo tira una punta. En realidad, yo del análisis institucional también me parece como una autoanálisis, que veíamos mucho los sujetos, pero los sujetos sin la organización. Entonces me parece que hubo también un esfuerzo de todo lo que es la vertiente de las teorías de las organizaciones, y entonces empezamos a trabajar también la idea de de no ver las organizaciones sin los sujetos, pero tampoco no ver los sujetos sin la organización. Y me parece que esa es la clave como para la intervención institucional. Y sí remarco, Eduardo no podía concebir su formación académica, su trabajo académico, sin la intervención. Para él es fundamental, y eso fue un legado para nosotros, la cuestión de la intervención, la investigación para la intervención. Así que me parece que esto es, y en estos tiempos también nosotros tenemos que, esta revista, la EFI, las áreas de investigación que nosotros estamos haciendo desde la formación docente, es para transformar, así como Susana García Salor tiene un escrito que es la primera esposa de Eduardo, cuando decía que la universidad se daba la lógica de publicar o perecer. En la gestión, que yo vengo del campo académico, ahora en la gestión es transformar o perecer, con lo cual todo hay que transformar, si no perecemos en la gestión. Así que bueno, les agradezco profundamente este espacio, le mando un abrazo. Ahí está Eduardo, mira, qué cara, qué bárbaro, ¿cómo? No me diga, por favor. Por favor. Bueno, Eduardo me llamaba, como una anécdota, me llamaba a la mañana, 7 de la mañana, y me decía, negro, porque me decía el negro, ¿cuánta escribiste? ¿Estás levantado, cabrón? Dice, bueno, entonces permanentemente. Y después hacía 2, 3 cosas, cuestiones clínicas en las correcciones que él me hacía. Esto lo recupera también Adela Coria, cuando había un punto, algo, y realmente eso te decía un montón, te quedabas pensando. Realmente Eduardo apostaba también a la autonomía y a la responsabilidad, con lo cual un director de tesis de esa naturaleza, de esa profundidad, realmente para mí fue una satisfacción tener a Eduardo como director de tesis. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Por aquí nos empezamos a despedir, volvemos a agradecer a todos. Faltan las palabras de Claudia, pero sí, también queremos darle las palabras a la gente de México por si se quieren despedir. Bueno, no me queda más que
reiterar mi agradecimiento por esta invitación a participar con ustedes en esta magnífica revista de homenaje a Eduardo y también junto con ustedes congratularme de haberlo conocido, de haber recibido su influencia académica e intelectual, que como hemos visto fue muy potente por muy diversas razones, pero todas ellas confluyendo en el profundo sentido que él tenía de la amistad y del rigor académico. Entonces, en nombre del Departamento de Investigaciones Educativas, les reitero este agradecimiento y también, como solemos decir por acá, reiterarles a ustedes que el DIE es su casa. Vengan cuando quieran, serán muy bien recibidos. Hola, Germán. Germán, bueno, también desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, también hacemos una invitación. No puedo decir porque si no el ministro me puede... Este ministerio es el ministerio de ustedes, no sé si, pero esta es su casa y sí queremos, de los que estamos también en la gestión, queremos vincularnos también fuertemente, como lo estamos haciendo con las distintas universidades, la facultad. Bueno, acá es una muestra de la articulación que estamos haciendo, así que bueno, con el DIE, ya que tenemos varios amigos también allá, y se ha incorporado hace poco Inés Dussel, así que bueno, no sé si estará por allá presente, pero bueno, también queremos desde el Ministerio articular, así que está abierta las posibilidades de articular, y si es posible podemos ir también para allá a comernos unos tacos. Muchas gracias. Bueno, luego de este momento tan emotivo y tan enriquecedor, queremos agradecerles a todos y a todas por estar presentes y en realidad queremos también agradecer a los directivos, docentes y alumnos de los profesorados del interior. Hace un ratito mandó un mensaje el Instituto Manuel Belgrano de Marcos Juárez, que también está presente desde la transmisión. Y bueno, queremos saludar especialmente también a los responsables del DIE en México. Y para terminar este hermoso acto, vamos a deleitarnos escuchando un coro, el coro juvenil mixto del Instituto Superior Artístico Musical Domingo Cipoli, dirigido por María Luz Salinas. Los invito a ustedes a sentarse. No.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el coro. Que con un hermoso repertorio nos han acompañado y le han dado fin a este hermoso acto, nada menos que con la Juana Zurduy, ¿no? Una tan revolucionaria de nuestra historia argentina. Bueno, de esta forma llegamos al final de este hermoso encuentro lleno de emociones y recuerdos de este querido pedagogo al que tanto apreciamos, Eduardo Remedi, y al que desde la Dirección de Educación Superior homenajeamos dedicándole la revista EFI en su número 5. Agradecemos especialmente a las autoridades de la Casa de Gobierno por cedernos tan gentilmente esta sala, a inspectores, directores, estudiantes, compañeros del equipo técnico en su totalidad, por estar presente antes, durante esta hermosa jornada. Y bueno, les damos un saludo especial a toda la gente de México, un saludo bien argentino. Les contamos que nosotros vamos a compartir un brindis, ahora que lamentablemente no lo podemos compartir con ustedes, lo compartimos a la distancia. Les damos un gran abrazo argentino y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, los invitamos a todos a pasar al hall a compartir un brindis.